gracias por su apoyo y continuar con nosotros en nuestra comunidad de Crónicas de Salud, un proyecto científico que evitamos hacer intrusismo y vamos de frente con ese tipo de actividades. La medicina no es un relajo y debe ser tomada en cuenta como un acto científico, un arte, y debemos incluso mantenernos siempre actualizados. Nosotros apostamos al buen servicio y a la salud de calidad. Y nuestra media isla tiene mucha potencia para hacer medicina de alta calidad. Y gracias a nuestros compañeros que han sido nuestros cómplices, con invitado de lujo, con el complemento, que es Yesenia, que es el bufero inhibidor. Ustedes saben que ella es la neutra de esta relación. Yo doy cajeta y ella mantiene todo organizado. Ay, Dios mío. Hoy invitamos a la hermosa, ¿verdad? Sí, preséntala. Esa es mi hermana y ella sabe que nos amamos. Ginny Dan. La doctora Ginny Dan tiene una trayectoria amplia, científica, limpia, y es una oftalmóloga de gran valía para nuestro país que se especializó en glaucoma. ¿Tú sabías eso, Ginny? Sí, yo vi en la reseña del invitado antes de empezar. Es una estrella, bella, hermosa y aplaudida. Claro. Hola, que sí. manita bella. Ay, amor mío. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando tú llegas a un lugar y te presentan de esa manera, porque tú sabes que aparte del colegaje que impera entre tú y yo hay una amistad, y verte y escucharte hablar así, a mí me enternece el alma. Ratifico mi aprecio, mi admiración a tu persona. Y me gustó mucho cuando hablaste del intrusismo profesional, porque yo soy una abanderada. En la República Dominicana creo que no hay 10 personas que luchen contra eso más que yo, desde mi humilde posición, en que debemos respetar las áreas de acción y de inferencia de cada subespecialidad y de cada especialidad. E incluyo en ese grupo de personas a nuestros hermanos, los psicólogos, que son, creo que, los que más sufren intrusismo en este país. Aquí todo el mundo quiere decirle al otro cómo debe comportarse y los diagnostican. Influencers también. No tenemos nada en contra de la industria, pero hay que respetar, porque la salud no es un juego y un pueblo sin salud es un pueblo sin futuro. Así que el ejercicio de la salud tiene que ser un ejercicio sacerdotal y debe respetarse a carta cabal. Hoy estamos aquí para hablar un poquito de lo que yo sé, de mi área dentro de la oftalmología, que es el glaucoma. Señores, miren, ustedes no se imaginan lo que es trabajar en República Dominicana, porque aquí cualquiera puede hablarte de un tema por 2 minutos en YouTube, por un tutorial, y no hay régimen de consecuencia, diríamos. No hay régimen de consecuencia. Y siempre conversamos con especialistas y le decimos, señores, si no fuese importante las especialidades, no se hiciesen. Porque es un tiempo, no existía una inversión. De su especialización. ¿Qué te llamó la atención, primeramente, Ginny, para que le hagamos como una reseña a nuestros oyentes y quien consume nuestro contenido? ¿Qué te llamó la atención para hacer glaucoma? ¿Por qué no retino? ¿Por qué no? Fíjate. El glaucoma puntualmente, yo fui a la Facultad de Medicina porque yo quería ser internista, específicamente endocrinóloga, que era el área de la medicina que a mí me llamaba la atención, porque las hormonas manejan todo, el metabolismo es todo lo que define la calidad de tu vida. Cuando yo ya entro a la parte en que tengo que decidirme por una subespecialidad, por una especialidad primeramente, el ojo es un universo de pequeñas cosas. Yo amo todo lo tiny, todo lo pequeñito. Me encanta formar figuras, me encanta todo lo chiquito. A mí me parecen hasta lindas las personas chiquitas de baja estatura. A mí todo lo pequeño me llama la atención. Tú sabes que tú tienes como un perfil de Cleopatra. Ay, gracias. Sí, óyeme, cuando yo la veo a ella con los gatos, de verdad, Ay, Yesenia, sí. yo digo, esa mujer tenía que ser un disfrute total de lo que es cultura Cleopatra. Yo quiero Sin que tú Cleopatra. sepas que, hablando ya de manera personal, los felinos son para mí los animales más perfectos. El Los gato, como ojos. el felino doméstico, es lo más lindo que Dios hizo, y soy una amante de los gatos. Con orgullo diré que espero en mi vejez ser la vieja de los gatos del vecindario, porque yo los adoro y a mí sí me parecen seres muy superiores. La mística de un gato, el garbo y la altanería de un gato es algo que me fascina. Pero me imagino que fuiste a Egipto entonces. Pero pienso ir, no he ido. Pero yendo al glaucoma propiamente, cuando me decido por los ojos, me doy cuenta que en un país de mulatos como el nuestro,
el glaucoma está a la orden del día. Esa es la puesta en escena, ese es el plato del día y nosotros no lo sabemos. Es una patología que se encuentra distribuida en todas las razas, pero que en nosotros, los afrodescendientes, tiende a ser más agresiva en el curso de su desarrollo. Me expreso de la siguiente manera. El dominicano es un mestizo mulato. Somos una población que deriva de un mulataje y tenemos enfermedades como la falsemia, que es más frecuente en nosotros que en otras razas, como el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el clásico glaucoma, por así decirlo, que es muy frecuente en nosotros y que en nosotros se desarrolla de forma mucho más acelerada. Y me afectó mucho, incluso emocionalmente, cuando vi que los dominicanos de glaucoma no sabemos nada. El dominicano no sabe nada de glaucoma. El dominicano no va al oftalmólogo para un chequeo asintomático para ver si tiene glaucoma. Y es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro gentilicio. Y realmente fue ese drama social y humano que me hizo a mí inclinarme por el glaucoma y no, por ejemplo, por la córnea, que me encantaba, y O no la por la retina. uveitis o la retina, que por ahí dicen que es la parte mejor remunerada de la oftalmología. Yo no lo sé, pero yo no soy retinóloga. Sino que el glaucoma, dije, es que mi pueblo necesita más glaucomatólogos. Perfecto. Y también fui motivada por muchos oftalmólogos de una generación superior a la mía o anterior a la mía que hacían y hacen todavía de manera muy correcta glaucoma, pero que ellos se formaron de manera empírica porque no habían escuelas de glaucoma en el país ni en la región del Caribe. Y era muy difícil antes accesar e irte a estudiar a una latitud lejana porque económicamente era muy difícil. Y esas personas que fueron formándose en la cotidianidad y conociendo el glaucoma fueron también de la gente que más me motivó y me dijo, tú tienes el material para ser un excelente glaucomatólogo formado. Y la verdad que fui muy apoyada por un grupo de personas de mi profesión que pusieron todo para que yo lo lograra. Entre ellos, por ejemplo, la doctora Cristina Yermenos, glaucomatóloga de formación, graduada, que no solamente fue mi maestra, sino que movió cielo y tierra para que yo pudiera accesar a formarme y a entrenarme también temporalmente en otros países donde definitivamente marcó una diferencia en mí. Pero yo creo que la necesidad del pueblo de buenos glaucomatólogos fue lo que me llevó. Yo tengo sensibilidad social y cuando identifico una necesidad, siento el deseo de cubrir. Es que eres de arte, mi reina. Ay, gracias, mi vida. Basado en esa necesidad que estás comentando de la población de que no se hace el chequeo, me gustaría que le definas a la comunidad de crónicas de salud, básicamente, en palabras muy llanas, la patología del glaucoma. Uh-huh. Has mencionado que existen varios tipos de glaucoma. ¿Cuáles son esos que existen? ¿Y de qué forma, de manera preventiva, podemos, aparte del chequeo médico, cuidar nuestra visión para no llegar a este punto de la pérdida de la visión causada por glaucoma? Bien, el glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, es una enfermedad en la cual se daña el nervio de los ojos a consecuencia de una presión intraocular determinada. El nervio óptico, que se forma más allá de 1.000.000 o 1.200.000 fibras nerviosas, comienza a morir. Esas fibras comienzan a morir a consecuencia de que no toleran la presión del ojo por dentro, que es lo que llamamos presión intraocular o PIO. Eso trae como consecuencia un daño en el campo visual, que son los grados en el espacio que un ojo humano tiene la capacidad de ver. La presión intraocular en la mayoría de los glaucomas se encuentra alta, pero no siempre. Tenemos glaucoma a presión normal y tenemos incluso el glaucoma con presión baja. Y yo siempre digo a mis pacientes en mi consultorio, porque me gusta que el paciente salga edificado y conozca la patología. El glaucoma no es exactamente presión alta. El glaucoma es una sensibilidad aumentada por parte de nuestros nervios ópticos a una presión intraocular determinada. Que en la mayoría de los casos está alta, eso es cierto. Y que es también el único factor de riesgo modificable desde el punto de vista médico y por ende es el que atacamos en el tratamiento. Hay varios factores de riesgo para padecer glaucoma. Ser mujer hipermétrope, ser una miopía alta también por debilidad de nervio óptico te puede llevar a un glaucoma. Tener una cámara anterior del globo ocular, que es el espacio comprendido entre la córnea y el iris. El iris es la parte de color de nuestros ojos, que gracias a Dios aquí la mayoría lo tenemos de color café, que son bellísimos los ojos de color café. Claro. Valga que hay que decirlo. Esa parte, ese espacio se llama cámara anterior. Y una cámara anterior estrecha trae consigo un riesgo mayor a padecer glaucoma.
Ojo, las personas mayores de 40 años tienen un riesgo a padecer glaucoma también. Y las personas, mientras más oscurita de piel somos, más riesgo aparente tenemos. Eso es algo que no aplica tanto en un pueblo como el nuestro, porque este es un país donde una mujer de tez morena tiene un bebé rubio, porque el papá de ella es un hombre rubio. Entonces ese niño rubio, hijo de una mujer Nuestro caso, morena, hermosa. Exacto. hijo De de las una dos. morena que tiene ella a su vez un papá rubio, ese niño rubio tiene un riesgo idéntico que el que tiene un nene morenito de piel, de tez oscura, a padecerlo, porque nuestra mezcla racial nos lleva a encontrarnos en ese aspecto todos a pie de igual. ¿Ok? Entonces, esos son factores que te llevan a desarrollar un glaucoma. Hablan por ahí de teorías de apoptosis programadas, de nervios ópticos que se autoeliminan poco a poco con el tiempo, y de verdad eso está todavía en comprobarse. Lo que sí podemos decir es que los glaucomas son muchos. Tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el 80% de los glaucomas. Hoy yo quiero hablar un poquito más profundo del glaucoma congénito y del glaucoma facomórfico, para así también coquetear un poco con la catarata. Pero está el glaucoma a ángulo estrecho o cerrado. Están los glaucomas secundarios a trauma, glaucomas secundarios a inflamaciones intraoculares como uveitis, que se desencadenan por patologías sistémicas inmunitarias, ¿verdad? Hay glaucomas, creo que lo dije ya, por trauma, glaucoma por tumores intraoculares, glaucomas secundarios a medicaciones, en fin, hay una variedad inmensa. Y durante el embarazo. El glaucoma y el embarazo, que todavía es tierra de nadie, hay que mencionarlo, porque el embarazo no es que esté demostrado que de por sí el embarazo desencadena el glaucoma, pero hay una relación entre mayor resistencia al flujo de salida del humor acuoso en el embarazo, y también la inhibición gravídica trae consigo un aumento de la producción o de la retención del humor acuoso. El humor acuoso es el protagonista de todo este episodio. Yo siempre digo que yo no estaba en líquido amniótico en el vientre de mi madre, yo estaba flotando en humor acuoso. El humor acuoso es un líquido, una sustancia similar al plasma, que se encarga de nutrir todas las estructuras avasculares del globo ocular, aquellas que no se pueden nutrir por la sangre, porque si tuviesen vasos sanguíneos no pudiesen cumplir con su labor. Verbigracia, la córnea y el cristalino, que son estructuras transparentes. Tiene la córnea nervios, tiene el cristalino fibras, pero no tienen vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos opacificarían la estructura cristalina de ambas estructuras. Y son estructuras que están diseñadas para que la luz cruce. Por tanto, no pueden tener vasos sanguíneos, no se pueden alimentar de la sangre. Entonces se alimentan y se nutren del humor acuoso. El humor acuoso se produce de 2 a 2.5 microlitros por minuto dentro de nuestros ojos. Nuestros ojos no descansan. Pero ¿qué pasa? Que tiene que salir en una tasa similar a la que se está produciendo. En el glaucoma, todos los tipos de glaucoma, cualesquiera que estos sean, hay una situación primaria. El humor acuoso no está saliendo del globo ocular a la velocidad que corresponde según su formación. El humor acuoso no solamente nutre las estructuras avasculares, sino que también le da al ojo su presión intraocular. No le da su tono ni le da su forma globosa imperfecta. Eso lo hace el gel vítreo que se encuentra en la cámara vítrea atrás. Pero debimos traer un ojito esquemático para que se viera. Tranquila que lo ponemos. Pero sí le da al globo ocular su presión. Toda esfera tiene adentro una sustancia líquida o gaseosa que le da su presión. Y esa presión intraocular se eleva cuando la tasa de producción no está en concordancia con la tasa de drenaje. En el ojo, que el humor acuoso no salga, no impide que se siga produciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el glaucoma, cualquiera que sea este? Provocar el aumento del drenaje de salida del humor acuoso, hacer que salga a la velocidad saludable y en muchas ocasiones, y en la mayoría de los casos, tratar de disminuir su producción. Pero mira qué sucede, Ginny. Nosotros hablamos hermoso del ojo. El ojo es lo más parecido a una cámara fotográfica. Sí. Porque tiene refracción. No, la cámara fotográfica se parece al lo ojo. más parecido al ojo. Sí, excuse me. Vamos a rectificar lo dicho. Por favor. La cámara fotográfica es lo más parecido al ojo. Y es cierto, igual que los vehículos y todo. Pero nosotros tenemos predisposición ya durante tu disertación muy atinada y de un lenguaje muy llano, que es entendible. Hablaste de que la raza juega un papel importante. Las hormonas en el embarazo juegan un papel importante. La edad y el sexo.
Hablaste de fármacos, mal manejo, pero ¿qué conlleva un glaucoma no tratado? Bien, una cosa que iba a decir con relación, antes de responder esa pregunta. Existen pocos parámetros que me impidan a mí desarrollar un glaucoma, puesto que el glaucoma es una enfermedad que se hereda. ¿Ok? Es una enfermedad que tiene una condición genética. Yo puedo hacer cosas para evitar la elevación brusca de mi presión intraocular. Por ejemplo, yo le digo siempre a los pacientes, no debemos someternos a sobrecarga hídrica. ¿Qué es una sobrecarga hídrica? Usted no tiene por qué tomarse del líquido que sea 500 cc clu, como decimos los dominicanos. En buen dominicano, yo no tengo que tragarme a velocidad una cerveza ni un vaso de agua, porque está demostrado que sobrecargarme hídricamente provoca una elevación transitoria de la presión intraocular y en un paciente con glaucoma o predisponente a glaucoma, eso puede hacerlo claudicar y destapar una crisis. No debemos ver televisión o cine de manera frecuente, todo oscuro. No debemos estar en espacios de penumbra, porque eso hace que nuestro iris, ese zoom de la cámara fotográfica, quien lo hace es el iris, se dilata abriendo pupila para que la luz entre al globo ocular y podamos refractar y por ende ver, y se cierra en condiciones de luminosidad. Midriasis cuando abre y miosis cuando cierra. En una condición de midriasis puede hacer que el iris, retrayéndose hacia el ángulo, tape las estructuras de drenaje que se encuentran ahí. Y eso puede desencadenarte una crisis transitoria de elevación de presión intraocular. ¿Por qué? Por aposición de una estructura sobre las otras que no permite el drenaje del humor acuoso. Entonces, eso se evita. Tocar instrumentos de viento eleva la presión torácica, que es una presión positiva. El tórax es una caja cerrada y el globo es una esfera cerrada y por consecuente también eleva la presión intraocular. Toda maniobra de Valsalva eleva la presión intraocular. O sea, toser. Toser eleva la pío. Cuclillas eleva la pío. Yo hago cuclillas, hay que hacerlas. Ay, sí, muchas. Bueno, Tenemos que ir al gym a hacer cuclillas. Tenemos que ir al gym a hacer cuclillas. Lo que pasa es que no tenemos que ser la reina de la cuclilla. No, hay que explicarle a los personal training. Sí, hay que explicarle a los personal trainers. Y también una persona con riesgo a padecer glaucoma no debe ser el que más se luzca en el gimnasio haciendo pesas. Debe manejar un peso de leve a moderado, ligero, moderado, no sé cómo lo dirán los coaches del fisiculturismo, pero no debe ser el individuo que más peso levante, porque cada vez que aumento mi presión torácica, aumento mi presión intraocular. Y un globo ocular ya con una predisposición a claudicar por glaucoma y usted someterlo a eso puede que aceleres en tiempo la aparición de la patología. ¿Okay? Hay que comer sano. Los ojos se nutren de lo mismo que se nutre el resto del cuerpo. Todos los vegetales de colores encendidos, todos los vegetales que tengan betacaroteno, toda vitamina A es positiva para el ojo. Hay una serie de medicamentos que yo podría mencionarlo por sus nombres comerciales, son una cantidad y son todos muy buenos, pero yo en lo personal no tomo esas vitaminas. Yo me las como. Yo me las como en pimientos morrones, yo me las como en brócoli, yo me las como en tomates, en todos los vegetales de colores encendidos, que aparte de todo están beneficiando a mi organismo, porque están en la remolacha, están en la zanahoria, están en el maíz, está en un sinnúmero de productos naturales que, a ver, los que he mencionado, los diabéticos con cuidado, porque el diabético no puede estar comiendo un vegetal que sea muy dulce, pero hay una serie de productos naturales, las coles de Bruselas son muy buenas, que van a mantener fortalecidas las fibras nerviosas y que van a mantener fortalecida la retina. Y el metabolismo retiniano se va a ver mejorado por el consumo de ese tipo de productos. Entonces, sí hay una serie de cosas que nos ayuda a, si no prevenirlo per se, nos ayuda a postergar la aparición del mismo. Porque como ya te comenté, al ser genético, es una herencia autosómica dominante en los adultos, me refiero a que si hay un abuelo con glaucoma, es muy poco probable que no aparezca por ahí un nieto. Solo o un sobrino. 25%, según Méndez. Sí, es muy poco probable que no aparezca un nieto o un sobrino nieto o un hermano que tenga la patología. Y yo siempre hago la recomendación al paciente que me dice, yo vine porque mamá tiene glaucoma. Y yo, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus sobrinos? ¿Dónde están tus hermanos? Los quiero a todos en el consultorio acá. Wow. Vamos a investigarlos a todos. Y le hacemos una serie de estudios
A veces solamente basta con tú verlos, vamos a ser honestos. Para descartar una patología, a veces solamente basta la evaluación clínica. En mi caso, prefiero siempre documentar con imágenes en el récord digital y el récord físico, imágenes que sostienen mi diagnóstico. Digo, este individuo no tiene glaucoma y tiene 44 años, unos nervios ópticos robustos, fuertes, con una conducción nerviosa excelente, no lo va a padecer ni en 15 años más. Entonces vamos a darle tranquilidad a esa familia. Pero sí me gusta que todo el mundo se evalúe porque es una enfermedad que tiene un componente genético muy importante. Pero también hay un trastorno metabólico que puede, por deterioro y por estímulo de sustancia inflamatoria, producir un glaucoma. Sí, claro, claro. Y también por la medicación, sobre todo antiinflamatoria, y hablamos ya de los esteroides, que es básicamente, los procesos inflamatorios pueden provocar un glaucoma porque desencadenan una uveitis a nivel del globo ocular. Pero el tratamiento de una enfermedad de base, y son medicamentos que usan mucho los neumólogos, los neurólogos y los otorrinos, y tienen que usarlo, porque es la patología que están tratando, amerita de esa intervención médica, pero siempre es bueno que cuando se esté usando dosis altas de esteroides o prolongadas, o pacientes con lupus, que yo digo siempre que el paciente con lupus es, para mí, la niña linda de la medicina junto con el diabético. Ese es el paciente por el que más me preocupo, por el que más me angustio, porque es un paciente que en cualquier momento se destapa con un cuadro que se sale de control fácilmente. Entonces, esos pacientes, una vez que inician su tratamiento, y quiero reconocer la acción de los endocrinólogos, diabetólogos y también de los inmunólogos dominicanos, yo tengo una cantidad de pacientes... Y reumatólogos. Los reumatólogos, sí, que llegan y me dicen, comencé tratamiento, fui diagnosticado con lupus, mi doctora me dijo que usted tiene que verme mi retina, mi nervio óptico, mi área macular, y yo quedo fascinada, bueno, porque eso es el abordaje multidisciplinario del paciente. No olvides, hay un síndrome que muchas personas no lo recuerdan. Y lo he vivido con pacientes porque nos dedicamos a la medicina reproductiva, que son aquellas abortadoras recurrentes que hacen síndrome síndrome antifosfolipídico. Ay, Como pero eso es un capítulo entero. Ah, bueno. Y te pueden hacer un glaucoma eventualmente. Sí, por esas eso te estoy niñas. diciendo, a todas la mandé. Tengo una Sí. paciente que puede ser testigo que hizo joven un accidente cerebrovascular y tiene en un ojo glaucoma. En un ojo. Y yo dije, un ojo Pues eso es un glaucoma secundario. secundario al síndrome antifosfolipídico. Todo fue a partir de ese evento. Y nadie pensó en ella. Llega a mi consulta. Pero tú sí, mi amor, porque tú eres mi amiga. Ay, sí, mana, tú sabes, no podemos quedarnos atrás. No, y hay una cosa importante. Ese chequeo previo que tu ginecóloga te manda. Señor, esas pacientes no se complican nunca. La que su médico la mandó. Esa mujer hace su embarazo tranquila. Las presiones intraoculares, que no siempre podemos medicar a una mujer embarazada con antihipertensivos oculares. Falta dato para ello. Y hay que ser muy prudente a la hora de tratar a una embarazada. Pero, sin embargo, yo he podido ver, y tú lo sabes, que cuando la ginecóloga o el ginecólogo está en eso y manda a la paciente y la vamos viendo todos los meses, esa paciente no hace ningún evento. Lo hacen aquellas que no son derivadas. Y tardan para hacer glaucoma, aunque sean hereditarios. doctora, sabemos que lo correcto ahí es ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo y a las diversas especialidades para mantener en control, como usted decía, y evitar. Pero, ¿cuáles son esas señales de alerta que pudiésemos, digamos, tener en cuanto a nuestra visión? O sea, si vemos borroso, ¿qué pasa con esa visión de una persona que está desarrollando un glaucoma? Bien, el glaucoma, esta pregunta me fascina. Yo no sé en qué momento vamos a hablar del congénito, porque estamos hablando de glaucoma, pero está Siempre muy bueno. tenemos que darle el Pero intro, está esto muy como una bueno. película Esto buena. está muy bueno. Déjenme decirles algo. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es del 80 al 90% de la presentación del glaucoma, es asintomático. Wow. Por eso tu pregunta es la pregunta del $1,000,000 o de dólares. Es asintomático. Como no da síntomas, la patología se desarrolla, avanza, puede llegar hasta su culminación, que es la ceguera total e irreversible, porque hay que mencionar, y quiero que quede muy claro, la evolución natural del glaucoma, y cuando digo evolución natural me refiero a lo que una enfermedad hace con el cuerpo humano si no hay intervención ni observación médica, es la ceguera total e irreversible, que se puede evitar en el 100% de los casos de los pacientes diagnosticados a tiempo. Por eso es que el glaucoma, yo digo que es un documento de esperanza. No hay por qué pensar en ceguera por tener glaucoma. Está demostrado científicamente que se controla y que se evita su progresión.
Pero el glaucoma primario no da síntomas. A ti no te duele la cabeza por tener glaucoma primario de ángulo abierto. A ti no te pica un ojo por ello. El glaucoma siempre se hace un diagnóstico que es un hallazgo oftalmológico. El paciente llega y dice, doctora, vengo porque tengo los ojos secos. Y yo lo despacho con un diagnóstico de glaucoma. Wow. Sobre todo la menopáusica. Tengo un ojo seco. Las menopáusicas son las que más se resecan. Y las niñas jovencitas como nosotras, de 40 y pico en el preclimaterio, Exacto. comienzan a... Esas adolescentes Por también eso se que ese resecan. colágeno, mi amor. Por eso es que no solo el colágeno, mi gente, colágeno, magnesio, vitamina E, Ejercicios. el flavianocta, Ay. su lubricante, la mujer después de los 40 tiene que ser exquisita en la lubricación de sus ojos. Su ciclosporina mañana y noche y su lubricante 3 veces al día. Yo no juego con eso. Ay, no, y yo tengo mis amigas. No debería que nadie seguido le jugar llamo, con mándame eso. lo mío. Nosotras las adolescentes, porque los demás no sé, pero nosotras las adolescentes no podemos negociar la hidratación de nuestros ojos. Entonces, volviendo al tema, como es una enfermedad asintomática, tenemos la obligación de ir al oftalmólogo, la obligación. Quiero que Exacto. quede subrayado. De ir al oftalmólogo, si usted es un paciente oftalmológicamente sano, una vez por año a chequeo asintomático. Si usted es diabético, lo recomendable es que vaya cada 6 meses, al igual que los miopes, o cada 9 meses si usted es un diabético que no tiene retinopatía diabética diagnosticada. Me explico. Usted es diabético, se le vio su retina, usted está sanito, usted vuelve en 9 meses con una hemoglobina glicosilada que no pase de 6.5, 7. Un diabético en control. Un paciente miope, esos que la gente comúnmente en la calle dice que usan Lentes de fondo de botella. lentes de fondo de botella. Yo digo que el miope es el paciente que uno más quiere. Que se está la vida entera pegado de uno. El hipermétrope se pone de malcriado, se va y vuelve, pero el miope siempre es No, fiel. pues sí, no es muy mi hipermetra gusta. como yo, que no veo. Me gusta a mis miopes verlos cada 6 meses para hacer fondo de ojo y revisar periferia retiniana, porque los miopes, que es una patología a globo ocular grande, tienden a tener en la periferia de su retina algún tipo de anomalía como desgarros o desnaturalización de la inserción retiniana. Y eso le llamamos nosotros degeneraciones, que son predisponentes a desgarro o a operculización de retina o no predisponentes. Y para tener control de eso lo vemos cada 6 meses, acompañaditos en sala para hacerle su fondo de ojo dilatado. Pero en sentido general, si usted es un paciente usuario de lentes que está diagnosticado y que está estable, con una vez al año es suficiente. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que se supone que veníamos a hablar desde un principio, que es el glaucoma Teníamos que hacer el congénito. intro, señores. El intro nos ese falta. intro. Me encantó ese intro. Claro, y fenomenal, sin desperdicio. Claro que sí. Me gustaría que hables del glaucoma congénito. Mira, el glaucoma congénito es un grupo de enfermedades que se caracterizan por anomalías en el ángulo camerular, que es el espacio del globo ocular donde se encuentran todas las estructuras de drenaje del humor acuoso. En el glaucoma congénito, esas estructuras o están completamente ausentes o se presentan de manera rudimentaria, embriológicamente no desarrolladas y por ende no funcionan. No hay un drenaje de humor acuoso. Sin embargo, el mismo se sigue produciendo. El glaucoma congénito, hay 2 palabras clave, yo siempre digo a los estudiantes de oftalmología que hay que grabarse. Goniodisgenesias, ausencia de las estructuras, o trabéculodisgenesias, presencia rudimentaria de las mismas. En ambos casos no hay drenaje y por ende el espacio funcional no existe. Entonces la visión de ya estos niños vienen con visión reducida si tenemos un tema de glaucoma congénito. El glaucoma congénito se divide en 3 grandes grupos. Okay. El llamado glaucoma verdadero, que es el bebé que al momento del nacimiento el pediatra y el obstetra inmediatamente ven que las córneas de los ojitos de ese niño están como blancas y que los globos oculares del niño es muy, muy grande. Ese es el glaucoma congénito verdadero porque la presión intraocular en la vida intrauterina ya estaba descomunalmente alta. Wow. Son bebés que intraútero manejan presiones de 40 milímetros de mercurio. La presión intraocular va de 10 a 20. Wow. Cuando 18, 19 y 20, pues ya llama la atención del profesional y hasta del paciente cuando tú se lo comunicas. Porque si lo normal es 10 a 20, ¿por qué yo tengo que estar en 19? ¿Por qué no puedo estar en 12? Vamos a alejarnos un poquito del número Que más es la alto. traducción de la sistémica de nosotros, pero en Exacto. fracciones. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está ese glaucoma puro, congénito puro. Le llamamos congénito verdadero y el 40% de los glaucomas congénitos se ven ahí.
Luego está el glaucoma congénito infantil. Es el bebé que comienza a desarrollar la patología después del año, pero antes de los 3 añitos de vida. Él nació con sus alteraciones embrionarias a nivel de las estructuras de drenaje en el ángulo camerular, pero él no había dado señales fisiológicas de la alteración. Y ya por último, el glaucoma juvenil. El glaucoma juvenil es aquel que se diagnostica después de los 3 años y antes de los 16. ¿Ok? Un ejemplo de glaucoma congénito infantil famoso, porque tiene que ser uno de los seres humanos más virtuosos del planeta, es el señor Andrea Bocelli, que a los 7 años ya estaba ciego por glaucoma congénito. No fue diagnosticado al momento del nacimiento, pero ya antes de su primer año de vida, ya sus padres estaban al corriente, su madre, de que había un trastorno ocular. Mira cómo antes un niño con glaucoma congénito no llegaba a la adolescencia con visión. Hoy día nos enorgullecemos de decir que lo llevamos a la vida adulta con visión. Pero mira qué sucede, hermosa. Nosotros no tenemos criterio de prevención y no hay como un protocolo que se le enseñe y que sea educado. Yo siempre he sido pro educación en el embarazo. Yo lo resumo a una cosa muy sencilla. Sí. En los países industrializados, vamos a hablar de Suiza, Alemania, hay un niño con glaucoma congénito por 27 o 35 mil nacidos vivos. Es una enfermedad rara, no se ve todos los días, porque es esporádica. El 90% de las apariciones es esporádica. Un 10% es autosómico recesivo. En los países en vías de desarrollo se ve uno por cada 7.000 o 10.000 nacidos vivos. O sea, sigue siendo rara, pero es el doble o triple. Claro, se triplica. Entonces, para mí, para evitar un glaucoma congénito y hacer que esta patología desaparezca, evitar la consanguinidad, las relaciones incestuosas tienen que quedar fuera por completo de primo con primo. De la mesa, porque hay un gen, el CYP1B1, que se encuentra presente en los niños que que padecen glaucoma congénito en lugares donde por la conservación racial, Arabia Saudita, en algunas zonas de México, donde hay nativos americanos que no quieren por nada del mundo mezclar su raza, y hay incestos realmente llamativos hasta entre hermanos, y todos se casan primos hermanos con primos hermanos, ese gen aparece en la totalidad de los pacientes con glaucoma congénito. Por tanto, hay un gen autosómico recesivo que está ahí. Hay que evitar las relaciones incestuosas y, por encima de todo, el embarazo a destiempo. La mujer debe estar embarazada en el periodo en que su cuerpo está listo para la gestación. Claro que sí. Previniendo el embarazo en adolescente, se cae la tasa, por baja que sea, de glaucoma congénito. Así que es fundamental. Nuestro país, ¿cómo está el glaucoma congénito y cómo está el glaucoma en cuanto a estadística? El glaucoma congénito aquí en el país sigue siendo de un 3 a un 5% en el máximo de los casos, estadísticamente hablando. Ya el glaucoma en el adulto no, porque sabemos que somos un país que nuestra condición racial nos lleva. Aquí se habla de que hay más de 25,000 personas que no saben que tienen glaucoma y tienen que tenerlo. Señores, que se evaluación yo soy glaucomatóloga y yo veo pacientes con glaucoma todos los días de mi vida. 23 pacientes, 32 pacientes, 15 pacientes, 7 pacientes, 10 pacientes. Yo a veces digo, Dios mío, en la semana de hoy se vieron, no sé, 80 pacientes, 75 pacientes, 62 pacientes y vi solamente 5 que no era glaucoma. El resto tiene glaucoma. El 95%. La consulta de un glaucomatólogo está llena de pacientes con glaucoma, como debe de ser. Entonces, en estas latitudes, las islas del Caribe, sobre todo las British Speaker Island, ahí es que hay glaucoma por rumba. Dirían como en mi campo, en pila. Ahí Sí. me gustaría hacer una acotación porque el IMNI hizo un llamado al chequeo oftalmológico, pero no este chequeo oftalmológico rápido de óptica donde te dicen gratuito para darte Eso unos no es un lentes. chequeo. Pero Eso eso no. es más este comentario es para la población, acotando sobre lo que dijo el IMNI del chequeo de ir al oftalmólogo donde se te es revisado el ojo de la manera correcta Sí. y con el tiempo necesario para determinar cualquier Yesenia, déjame patología. decirte algo, una Yesenia está experiencia. tirando Duro. durísimo. Mira qué está pasando. Yo vi y he observado. ¿Tú recuerdas una vez que te fui a visitar un día a saludarla cuando estábamos haciendo como una situación, publicidad en uno de los lugares donde tú trabajas? Y yo fui a saludar a mi flaca. Y yo vi tus hijos. Y tú me dijiste algo que ya yo lo practicaba, pero yo decía, bueno, yo soy la única loca que lleva a los hijos todos los años antes de iniciar el colegio. Yo los llevo donde hacer una audiometría, una evaluación visual. Sí, señora. Y le hago un chequeo generalizado, incluyendo hormonas.
a mi hija, a mi hijo y a mi sobrino, que el más chiquito, que es como mi hijo. Y yo vi los hijos de Ginny. Ella lleva sus sobrinos y lleva sus hijos. Y yo dije, Dios mío, entonces no estamos tan mal. No, para nada. No. Déjenme decirles algo. La salud debe ser orientada a la prevención. Nosotros somos médicos y estamos diseñados para curar. ¿Y quién dijo que estoy diseñada para curar? Yo estoy diseñada para prever patologías. Para prever patologías. Ahora bien, una vez que esas patologías están ahí, yo tengo que intervenir para curarlas. Pero lo mejor que yo puedo darle a un paciente es la prevención de una enfermedad. Porque si hacemos modificaciones en el estilo de vida y si llevamos a cabo ciertos cuidados y ciertos chequeos rutinarios, vamos a detectar. El cuerpo no se enferma de un día para otro, déjenme decirles eso. El cuerpo se enferma después de un proceso. A menos que no sea un trauma. El cuerpo entra en un proceso de desbalance y pérdida de su homeostasis. Y después de ahí es que viene la enfermedad. Entonces vamos a atacar la situación antes de que eso suceda. Pero tú evalúas al niño recién nacido. Sí, claro, el niño. Señores, antes se hacía únicamente con los prematuros. Ya los pediatras están claros que no es así y están refiriendo. El muchacho nació, va para el oftalmólogo. Y luego de ahí, cuando va a iniciar su periodo preescolar, aunque sea que lo lleves para un cuido, tú no puedes llevarlo a un cuido, ese bebé, hasta tanto tú no sepas cómo está su salud visual. Y también me gustó que mencionaste la audiometría. A los niños se le hace una audiometría anual. Yo se la hago anual a mis hijos. Yo también. Doctora, entonces, volviendo al glaucoma congénito, esas son las 3 clasificaciones, pero también los hay primarios y secundarios. Okay. Porque un trauma al globo ocular de un niño puede provocar un glaucoma. Porque un pelotazo, por ejemplo. Sí. Un pelotazo destruye a veces el globo ocular por completo. Jesús, Dios. Pero sí, claro. hay, señores, estas pistolitas que disparan una cosita de que es suave, que eso no, que eso no va a abrirle la piel, no se estén disparando. Yo vi un niño con una desinserción de iris que terminó finalmente, primero comenzó con una fuerte hipotonía y luego finalmente cursó a un glaucoma por un chorro de agua de una pistolita de esas que tiran agua. Wow. Que no son pistolitas, no, que son... Sí. Parece una cañón escopeta, de agua. sí, una son como metralleta. Sí, es como un rifle de largo alcance, pero de agua, que se venden en la juguetería y hay que tener mucho Yo cuidado no con regalo eso ¿ok? a nadie. A mí me parece que son juguetes peligrosos. El niño, muy peligroso. El niño da síntomas al nacer que nos hacen pensar en un glaucoma congénito. Hay algunas situaciones particulares. Por ejemplo, el niño pequeñito al nacimiento, antes de las 2 semanas de vida, no llora con lágrimas. El bebé comienza a producir lágrimas entre la 2ª semana y el 3er mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las glándulas lagrimales principales, que son las que producen las lágrimas de emoción, no están del todo, ya están desarrolladas por completo, pero no están funcionalmente hábiles para producir la lágrima. Y además el conductillo lacrimonasal tampoco está del todo permeable como para que la lágrima sea vertida. El ojo está mojado, pero por secreción basal de todas las glándulas peripalpebrales que producen lípido, que producen mucina, y el ojo tiene que estar húmedo, pero el niño no llora a esa edad. El recién nacido con glaucoma primario, con ese glaucoma verdadero total, ese niño va a tener presentación de lágrimas. Eso llamamos epífora. Y después de las 2 semanas eso se intensifica muchísimo más. Es un niño que siempre está botando agüita de los ojos. Un bebé en la cuna, que tú lo ves con un lagrimeo, tú tienes que pensar que algo no está bien con tu niño. Eso es una alarma que te tiene que a ti hacer pensar, yo tengo que ir a mi pediatra y a un oftalmólogo de forma inmediata. El primer oftalmólogo puede ser cualquiera, Alberto. A mí me gusta que las madres que ven esto en sus hijos vayan a un oftalmólogo pediátrico o a un glaucomatólogo especialista en glaucoma infantil. Muchas veces tú no sabes cuál es el glaucomatólogo especialista en glaucoma infantil porque no todos los glaucomatólogos trabajan glaucoma congénito. Sin embargo, desde que tú vas a tu oftalmólogo pediátrico, ellos sí nos conocen a todos nosotros. Ellos te van a decir, derivado a la consulta de la doctora Ginidad o a la consulta de tal o cual médico que esté capacitado. ¿Ok? Cuando un niño al nacimiento se tapa mucho los ojitos porque le molesta la luz, y ahora es muy fácil de ver porque ahora usted da luz, llegan 50 primos de usted, cada uno con su celular y todo el mundo quiere ser el primero a mandar la foto al grupo familiar y comienzan a hacerle fotos con flash al bebé y el bebé lleva los puñitos al ojito. Ese recién nacido, eso me rompe el alma porque lo he visto. Ese recién nacido con puñitos, porque todavía no abre la manito, que se tapa los ojitos a la luz, está gritando, algo no está bien con mis ojos. Esa fotofobia marcada es muy típica del glaucoma congénito. Y por último, el parpadeo anómalo, un parpadeo constante que tú dices, pero el niño sí pestaña. Pero ese muchachito nada más está pestañando desde que nació.
Eso se llama blefaroespasmo y es la triada clásica de los síntomas del glaucoma, los signos. Blefaroespasmo, fotofobia y epífora. La epífora es el lagrimeo constante. Si usted ve eso en un niño, en el hijo de su vecino, en el hijo de su hermana, tiene eso que llamarle la atención y llevarlo al pediatra y al oftalmólogo pediatra para que sea derivado inmediatamente a la consulta de glaucoma congénito. Pero vamos a decir que no es recién nacido y tiene 2 años y ya pasó a lo que es no el congénito, sino el infantil. ¿Cuáles son los cuadros que nos llaman la atención? Vamos a comenzar a ver que el globo ocular del niño está muy grande. Ese muchacho tiene unos ojos mucho más grandes que el resto de su familia. La córnea del niño, la córnea que es esta parte central, que es como la mica del reloj y está rodeada de extremo a extremo por una porción blanca que es la esclera, esa córnea es muy grande. Es como si la córnea llenara toda la apertura palpebral. Eso es megalocórnea. Eso es típico del glaucoma en la infancia. También que la parte blanca del ojo, que es la esclerótica, comienza a ponerse de tono violáceo, azuloso. Morado. La escleromalacia. La escleromalacia es porque el globo ocular, aguantando esa presión tan grande, los tejidos de los infantes son maleables. A nosotros no meten presión y nos rompemos, pero tú le pones presión a un niño y el niño fluye en esa presión. El globo ocular del infante se distiende tratando de aguantar esa presión intraocular. Los tejidos ceden y se amplían. Eso trae como consecuencia que la parte blanca del globo ocular, que es la esclera, se va desnaturalizando, se desintegra, se rompen las fibras y lo que se ve atrás no es más que los vasos sanguíneos de la capa uveal que se ven de color morado o violáceo. Eso es típico de un glaucoma infantil. Y también el globo grandote que ya mencioné, le llamamos a eso buftalmo, es como el ojo de un toro. A los 2 años un glaucoma infantil diagnosticado después del 1er año, esos ojitos están tan grandes como brotados. Eso llama mucho la atención. Mire, doctora, tenemos que terminar este negocio, pero hay una segunda y una tercera parte. Creo que va a ser necesario. Claro que sí, porque tenemos que hablar de los otros tipos de glaucoma, definitivamente. Y tratamiento. Todo lo que hay que hacer. Sí. Es un mundo fascinante y es amplísimo. El ojo es muy hermoso. Yo sé que a mí me gusta la fisiología. Mira, te voy a ser honesta, sin ofender a los presentes. El ojo es el órgano más hermoso que Dios creó. No lo comparo con el cerebro ni con el tubo digestivo, porque el cerebro y el tubo digestivo hay que sentarlo adelante en la fila, pero sí hay un órgano noble, hermoso, es el ojo. Y tiene una peculiaridad que no lo tiene ningún otro. Es la ventana del alma y es la ventana del cuerpo. Así es. Las mentiras se dicen con la boca. Los ojos no mienten. Eso es correcto. Doctora, antes de que nos vayamos, me gustaría que nos dijera cuáles son sus redes sociales, dónde da consulta y cómo podemos ubicarla. Yo estoy en Horus Optical Service, eso es en la Plaza Asturiana, Avenida Lope de Vega número 47, local 9A. Ahí nos encontramos en el 809-551-8124 y en las redes sociales estamos como @Ginidad y @Horus Optical Service. Qué bueno. Agradecemos a toda la comunidad que sintoniza los capítulos cada día de Crónicas de Salud, porque nuestra mayor riqueza es su salud. Dale me gusta y comparte para que esta información llegue a más personas y les deseamos un feliz resto de la semana. Comprometemos a la doctora para que venga para seguir hablando de glaucoma. Claro. Gracias, flaca, sin desperdicio. Y yo también te amo.